Muy bien, señores. Vamos a comenzar a ver unas partes teóricas de lo que es la auditoría tributaria. Como es, por ejemplo, el concepto de la auditoría tributaria. Dice, es el proceso de determinación de la obligación tributaria del sujeto pasivo, mediante métodos y procedimientos de auditoría para encontrar evidencia sustentada en las normas vigentes del sistema tributario boliviano, con el objeto de medir el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos. Activa su micrófono, mi amigo Álvaro Vaca. Defíname o deme el concepto de auditoría financiera para relacionar con el presente concepto. La auditoría financiera también, en el cual también para poder tener proceso encontrar evidencia para la razonabilidad financiera. Exactamente, la auditoría financiera obviamente también en realidad es el proceso de análisis retrospectivo de los estados financieros, ¿no ves? Con el propósito de emitir una opinión libre e independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros, ¿no? Y obviamente las evidencias deben estar sustentadas, ¿no ves? Bien, entonces en este caso, la auditoría tributaria también es un proceso en el cual se determina la obligación tributaria del sujeto pasivo, o sea, cómo el sujeto pasivo ha cumplido con su obligación tributaria. Obviamente esto se hace también mediante métodos y técnicas de auditoría, como se ha realizado en auditoría financiera. Igual, se hace revisión documental, se hace pruebas globales, pruebas de cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero principalmente la auditoría tributaria se hace revisión documental, principalmente, ¿ya? Y como la mayoría de las auditorías, ¿ya? Y todos estos procedimientos obviamente te van a derivar en, como nosotros decimos, hallazgos, ¿no ves? En hallazgos de auditoría. Y estos hallazgos de auditoría deben estar evidenciados, ¿ya? Estas evidencias, la evidencia es el respaldo de los hallazgos o de las observaciones que encuentra el auditor. Y estas evidencias deben... ¿O qué pasó? Hola, de nuevo se me fue mi internet, van a disculpar. Qué macán. Ay, Se va pues. Ya. Sigamos. Bien. Ok. Entonces, decíamos que la evidencia debe estar sustentada, ¿no ves? Y obviamente en auditoría tributaria específicamente, nosotros nos basamos en lo que es la normativa tributaria vigente del sistema tributario boliviano. En auditoría financiera vos te basás básicamente en lo que es las normas contables, los principios contables generales del Estado, ya básicamente en eso, obviamente en el conjunto de normas, que es el cumplimiento del conjunto de normas, ¿no? Aquí específicamente es como un tipo de auditoría especial, se basa específicamente en las normas tributarias del sistema tributario boliviano. Y obviamente, ¿cuál es el objetivo? Con el objeto, perdón, de medir el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. ¿Ya? Eso quiere decir si cumplió el sujeto pasivo con sus obligaciones tributarias o no. Ya. Por favor, activa su micrófono, Dalila. ¿Qué tipo de evidencia en auditoría usted conoce? Listen. Evidencia, ¿qué tipo de auditoría usted conoce? ¿Qué tipo de evidencia en auditoría usted conoce? Tipo de evidencia. Me cogí en curva. Ya, corte su micrófono. Edwin Espinosa, activa tu micrófono. ¿Qué tipo de evidencia de auditoría usted conoce? Desactiva tu micrófono. Jessica Aliaga Condori, creo que es. Habilite su micrófono. ¿Qué tipo de evidencia usted conoce?
Jessica. 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 Jessica Aliaga. Active su micrófono. Bueno, Jessica no quiere colaborar. Edwin Vargas. Edwin. Ya. Por favor. ¿Qué tipo de evidencia de auditoría conoce? Mucho se corta mi señal, dice. Mi señal está abajo, dice. Ya Se sale y entra nomás. Desactivate entonces, ya ni modo. Listen, Dele. evidencia física, documental, testimonial, ¿puede ser? Sí, te falta una. Analítica. Informática. Ay, Ok, pero básicamente, ya, desconecte su micrófono, por favor. Básicamente, en auditoría tributaria más se trabaja con evidencia documental, básicamente, ¿ya? Ahora, el objetivo de la auditoría tributaria es obviamente generar información fiscal correcta y sustentada por evidencia, ya, que hablábamos los tipos de evidencia, ya, sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Principalmente, como le decía, en la auditoría tributaria, la evidencia que más se maneja es la documental, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de problemas por lo general tienen los contribuyentes? Tienen la falta de documentación. Cuando vos vas a hacer una fiscalización, por lo general los contribuyentes sufren este tipo de problemas. La falta de documentación, de respaldo del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el desconocimiento de la normativa tributaria, en el cual dicen no conozco, bla, 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 algunos errores que cometen, omisiones, cuando omiten de declarar una información, y en muchos aspectos, por ejemplo, que últimamente se ha visto, aquí uno de los aspectos que se ha visto es la discrepancia en la interpretación de la normativa tributaria con el Servicio de Impuestos Nacionales. Por ejemplo, el tema del COVID, supuestamente el tema del IUE ha sacado un decreto ampliando el plazo del decreto, siendo que no era necesario sacar un decreto. ¿Por qué? Porque el plazo del IUE está establecido en la normativa y establece que el plazo del IUE es 120 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, ¿ya? Y estos cierres de ejercicios fiscales están establecidos en el Decreto Supremo 24051. Por ejemplo, una empresa comercial que cerró el 31 de diciembre del 2019 tiene 120 días de plazo para determinar y pagar en el caso del IUE. Entonces, ¿qué pasó? Con esto de la cuarentena, la normativa de la cuarentena, ¿qué dice? Que se suspende prácticamente el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias. La cuarentena, el decreto salió, si no me falla la memoria, el 16, a partir del 16 más o menos se establecía aquello, 16 de marzo. Entonces, ¿qué establece la normativa tributaria también? De que en este caso, la normativa dice, del COVID, dice que se suspende las obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué es suspender? Es como que si vos estuvieras corriendo en un camino, estás corriendo, va alguien y te suspende y ahí te quedas quieto. Ahí luego te bajan y seguís corriendo, ¿no ves? Ese es suspender gráficamente hablando. Por lo tanto, ¿cuál debería ser? A lo mucho, la administración tributaria debería ser una aclaración, pero no pedir al gobierno otro decreto para ampliar. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Hasta el 16 de marzo, si no me falla la memoria, el decreto, de ahí se suspendió el plazo hasta que se ha determinado ahora la cuarentena dinámica, que es hasta el 31 de mayo, ¿no? ¿Ya? Que aquí para allá ya es cuarentena dinámica, dependiendo de los sectores, los municipios en el cual se vaya levantando la cuarentena, o si es cuarentena media y mediana, por ejemplo, ya se puede ir a trabajar. Entonces, si es media y mediana, debería continuar el plazo. Pero si es riesgo alto, no se sigue trabajando. Entonces, se sigue suspendiendo el plazo. Entonces, ahora ya el plazo era a nivel municipal, dependiendo dónde sea el domicilio fiscal del contribuyente. Entonces, de ahí para allá se suspende la cuarentena, supongamos que vuelvan a trabajar en ese municipio grado medio, ya vuelven a trabajar 6 horas sí o sí, entonces se puede volver a trabajar y cumplir la obligación tributaria. Al volverse, desde ese día que se determina el retorno a las labores, se continúa a los 120 días, ¿ya? Supongamos que, digamos, de enero al 16 de marzo hayan pasado, ¿cuántos días puede haber?
30 o 75 días, más o menos, si no me falla la memoria, sería, ¿ya? Entonces, 75 días se ha computado ya. Y todo el tiempo de la cuarentena no se computa, no se cuenta, no se cuenta. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Se suspende la cuarentena dependiendo de los riesgos que ya se te habilitan para trabajar. Entonces, desde ahí se sigue sumando los 120 días hasta que se cumplan los 120 días. Esa es la interpretación más idónea y más adecuada en este caso. Pero aquí no, el Viceministerio de Política Tributaria, por ejemplo, antes de que se termine, de que llegue el 31 de mayo, salió un comunicado diciendo de que no, que sí o sí fenecía el mandato el 31 de mayo, las obligaciones del IUE. Nada que ver, la verdad, nada que ver su interpretación. Una pena, lamentablemente, esa interpretación. Y obviamente el decreto, ya salió el gobierno para hacer su show político, no, yo no lo veo de otra manera, más que un show político, de que a través del decreto supremo se amplía el plazo de la cuarentena. Vieron desde el vencimiento del IUE y establece una fecha específica. No estoy bien en la memoria. No estoy bien en la memoria si es hasta julio o agosto. No me acuerdo muy bien la fecha, no lo he visto muy bien. Entonces, pero eso es una decisión política, no señor, para que digan los contribuyentes a los cuales les favorece, porque es para aquellos que su deuda tributaria es menos de 1 millón, porque mayores de 1 millón sí o sí hasta el 31 de mayo debieron cumplir. Ya, entonces, es una obligación. Un momentito, ¿puedo? Ya, entonces les decía de que Listen, hola. Hola. Hablando perdón, quería aportar Dale. con algo, dicen. Esa es hasta el 31 de julio la presentación de memoria anual y todo lo que es a impuestos nacionales y hasta, según la terminación del dígito del NID, en julio, por ejemplo, 0, 13, 1, 14, para el pago del IUE. Ya. Eso es el último decreto. Ya, gracias. La verdad que esa partida no la había visto. Pero como le digo, no era necesario ese decreto. No era necesario. Porque la normativa establece el plazo, 120 días y ya, señores. Y eso se suspende en el tiempo de la cuarentena. Pero bueno, aprovechan los políticos para hacer show, porque no queda de otra una decisión política, no va para decir, ay, no, que el gobierno, mira, nos ha considerado, que no sé qué. Nada que ver, señores, la normativa está clara y punto. Pero bueno, han creado otra normativa para, de alguna manera, vender su poroto, como decimos vulgarmente. Ya. Muy bien. Otro problema que tienen los contribuyentes es la doble contabilidad. A veces ni doble, a veces triple contabilidad. Hacen contabilidad para los socios, hacen contabilidad para la gerencia, hacen contabilidad para el Servicio de Impuestos Nacionales, hacen contabilidad para las instituciones financieras, porque quieren prestarse plata. Entonces, lamentablemente, eso es lo habitual de nuestra sociedad, ¿ya? No es correcto, son los problemas. Otro problema que tiene es la defraudación fiscal. Sale una normativa y somos campeones para decir, ¿cómo no pago ese impuesto? ¿Cómo no pago ese impuesto? Lo que tiene que meterse, yo creo que el ciudadano, cuando abre un negocio, tiene que tener bien claro que si abre un negocio, sí o sí tiene que darle su parte al Estado. ¿Y cómo es eso? A través del pago de los impuestos, pues señores. Si el dependiente que es asalariado paga un sueldo, que obviamente no, desde mi punto de vista, no debe, paga un impuesto. Desde mi punto de vista, no se debería, la verdad, cobrar impuestos a los asalariados. Para mí, al cabo, personal dependiente, ¿no? No tienen muchos recursos. Pero como decía Robert Kiyosaki, ya un financista, inversionista y maneja mucho lo que es el tema de educación financiera, él dice que la normativa impositiva en todos los países fueron creados por la gente que tiene plata, ¿ya? Por la gente que tiene plata. Y obviamente la gente que tiene plata no paga mucho, supuestamente, impositivamente hablando, ¿ya? Bueno, yo en Bolivia discrepo un poquito. ¿Por qué? Porque en Bolivia en realidad la persona que tiene negocio paga impuestos. El IVA no lo paga porque es un impuesto indirecto, paga el consume. El IT lo paga, es un impuesto directo. Y el IVA, señores, el 25% de su utilidad neta imponible le paga al Estado. O sea, es un 25%. O sea, el empresario, el emprendedor, se saca la infundia trabajando para darle un 25% al Estado.
¿ya? Con producto del ingreso neto que obtiene. Quizás en otros países, bueno, no sea esa figura, ¿no? Pero él dice eso, ¿no? De que los ricos crean los impuestos para los pobres, para los que no tienen plata. Y él le llama pobre o los que no tienen plata al personal dependiente, ¿no? Bueno, en parte tiene razón, pero bueno, en parte sí tiene, porque mira, todos los dependientes pagamos sí o sí el IVA. Obviamente hay situaciones de cómo no llegar a pagar el 100% del impuesto, pero aún así, imagínate solo el que gana igual a 4 salarios mínimos nacionales no llega a pagar, pero si ganas arriba de 5 salarios mínimos nacionales, ya llegas a pagar sí o sí. O sea, no, y en esa parte sí considero de que en realidad no se debería gravar un impuesto al personal asalariado, porque al fin y al cabo el asalariado es que de alguna manera sustenta la economía en todo un país, porque es el que pone la fuerza, si vale el término, la masa, ¿no?, de trabajo. Y obviamente pues la gente emprendedora y la gente empresarial, que por si acaso no es fácil ser empresario, señores, no es fácil ser emprendedor de ninguna manera, porque asumís todo el riesgo, ¿no? Todo el riesgo. A nivel de riesgo, sí. O sea, todos hacen su parte, ¿no? Pero yo considero que el asalariado, obviamente, de alguna manera, físicamente hablando, es el que más esfuerzo hace, ¿no? Pero vos como emprendedor, asumís el riesgo total de todo, ¿no? Porque si no te resulta el negocio, el salariado va a exigir igual que se le pague su sueldo y va a poner obviamente la fuerza motora, si va el término. Pero el emprendedor tiene que pensar de dónde va a sacar plata para pagar las planillas de sueldo, los gastos, etcétera, etcétera, que es el dueño del negocio, ¿ya? Entonces todos ponen su parte, pero vuelvo a insistir de que no estoy muy de acuerdo. En Bolivia no se aplica mucho esa teoría de Robert Kiyosaki de que los impuestos fueron creados para los pobres, ¿no? Y no para los ricos. O sea, que los impuestos los diseñan los ricos para que paguen los pobres, supuestamente, que son los dependientes, los llama pobres, ¿no? Porque de su visión, pobre no de mente, digamos, ¿no? Sino, bueno, la pobreza a veces es mental también, ¿no? Sino más se refiere a la cantidad de recursos que manejas. Pero de alguna manera estoy de acuerdo en el sentido de que la pobreza sí, de alguna manera es mental, compañero. Es mental la pobreza, ¿ya? Porque hoy día yo puedo tener 1 millón de bolivianos, mañana no, así lamentablemente es la economía, pero lo importante es saberse levantar, ¿ya? Eso es lo importante, saberse levantar y continuar, no quedarse ahí. Por ejemplo, ¿por qué creen que mucha gente que se ha ganado la lotería, después de cierto tiempo, queda más pobre de lo que, hablando de pobreza de dinero, si vale el término, y bueno, un poquito también mental, con relación al uso de los recursos, obviamente con relación, pobreza mental con relación al uso del dinero, estoy hablando, de cómo utilizar el dinero. Entonces, después de cierto tiempo de obtener la lotería, o sea, se quedan incluso hasta en la calle. Y antes de tener la lotería, por lo menos tenía una casita, tenía un lugar donde vivir, ¿ya? ¿Pero por qué? Por la pobreza mental de cómo utilizar el dinero, lamentablemente es. Porque ¿qué hacemos, por ejemplo? Cuando ganamos más plata, ¿qué hacemos? Gastamos más, ¿no ve? Y lo que hacemos primero, no, quiero sacar un crédito, ¿para qué? Para hacer un cumpleaños. Ay, Dios me libre. No da eso, señores. Quiero sacar un crédito para comprarme un carro. O sea, no da. Entonces, la base fundamental de la educación financiera, señores, es lo siguiente. Gasta de acuerdo a lo que realmente necesitas. No gastes en lo que deseas o te gusta. Esa es la regla fundamental para no sufrir de ausencia de dinero en tu vida habitual. Y si vos te pones a pensar fríamente en tu casa, pasa eso. Revisa en tu casa y ve cuánto de cosas has comprado, que en su momento quizás ni las has usado, o si lo usaste, lo usaste un poquito, y ponerle un número, venís sumando cuánto te has gastado. Y obviamente te vas a dar cuenta que has botado tu plata. ¿Ya? Bien, ¿cómo se determina la evaluación tributaria? Hay de 3 maneras en realidad, ¿no? La base cierta, la base presunta y la mixta, que le llaman. La base cierta principalmente se basa en la revisión de la documentación de respaldo del cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Ya, base cierta, o sea, hay algo cierto, algo en qué sustentarte, y básicamente es la documentación. La base presunta, se presume ciertos aspectos, como por ejemplo, hay un procedimiento que realiza el Servicio de Impuestos Nacionales que es el punto fijo. ¿Qué significa el punto fijo? Si ellos sospechan que un contribuyente no está facturando las ventas reales, entonces, ¿qué hacen? Van
y separan en el lugar de venta, en el lugar de facturación de las ventas, y ven, y hacen un seguimiento. ¿Cuánto vendió? Y obviamente porque está impuesto ahí, ellos van a facturar todo, ¿no ves? Van a facturar todo. Entonces, ¿cuánto vendió el primer día que tuvo el de impuestos, el segundo día? Por lo general es en ese punto fijo entre una semana a 2 semanas. Entonces, ¿qué dicen? Muy bien, hacen una relación y ahí dicen muy bien. Si en esta semana ha recaudado, ha facturado 20.000 bolivianos, ¿y por qué en el anterior mes, en todo el mes, ha facturado solo 30.000? Y en una semana, factura 20.000. Entonces, se presume que el contribuyente no está facturando todas las ventas. Entonces, ¿qué se hace? Así, si una semana facturó 20, entonces en un mes en realidad debió facturar 80, no 30, que eso es lo que hacen normalmente. Entonces, a eso es una idea para que ustedes se den cuenta en base presunta. Entonces, impuesto presume en base a algo de que tú no estás facturando todos tus ingresos. ¿Ya? Y hay una la mixta que se basa en ambas situaciones, ¿no? En documento y se presume en ciertos aspectos, ¿ya? Y la otra forma de determinar la obligación tributaria que es la mixta. Por si acaso este documento lo voy a subir también al Classroom, ¿ya? Ok, dentro de estos aspectos, señores, hay algo que me gustaría ver. Hay dos aspectos que hay que ver en una auditoría tributaria. Los aspectos formales y los aspectos materiales, que ya ustedes ya lo vieron en las resoluciones que le dije que estudien, ¿no ves? Las resoluciones que le dije que estudien, ¿ya? Entonces, los aspectos formales se refieren a cuando no se ha hecho lo que tú tenías que hacer. Por ejemplo, tú tienes que poner en un lugar visible el NIC donde dice exija su factura, ¿no ven? En un lugar visible. Por ejemplo, un deber formal es que sí o sí tú tienes que presentar tu declaración jurada, tenga o no tenga pagar. Ya tienes que presentar tu declaración jurada. Es un aspecto formal. Te tienes que inscribir en el régimen que te corresponde, es un aspecto formal. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se inicia un aspecto formal? Se inicia con el auto inicial del sumario contravencional. ¿Ya? ¿Y qué te arroja esto? Las multas por incumplimiento de los deberes formales. ¿Cómo se concluye este proceso? A través de una resolución sancionatoria. ¿Ya? Y existe otro aspecto que se ve en la autoridad tributaria que son los aspectos materiales. Estos aspectos materiales se refieren cuando no se paga el tributo. Cuando no se paga el tributo, ¿ya? Y producto de esto, cuando se paga el tributo, entonces, ¿qué tenés que hacer una auditoría fiscal, tributaria? Oye, bruja, ¿estás hablando tú? Ajá. Hola, decíamos de que existen los aspectos materiales, ¿ya? Que tiene que ver cuando no se paga el tributo. Producto de eso, entonces, cuando hay una omisión de pago del tributo, se tiene que hacer el reparo o cargo. Entonces tienes que hacer el reparo o cargo en producto y en realidad un reparo o un cargo es una observación, es un incumplimiento material de la omisión de no pagar un tributo, ¿ya? Y producto de esto, este reparo, se establece la determinación del tributo omitido, ¿ya?
La determinación del tributo emitido. ¿Y cómo concluye un proceso de fiscalización? Básicamente, inicialmente se emite la vista de cargo. Posteriormente, se emite la resolución determinativa. Y bueno, y no acaba ahí, ¿no? Por si acaso, la vista de cargo no es un documento, ¿ya? No es un documento de impugnación. Lo que se puede impugnar es la resolución. Se puede comenzar a impugnar la resolución determinativa. Por eso es que después de la resolución determinativa, se puede imponer el recurso de alzada. Que esto se hace ante la autoridad de fiscalización regional. ¿Ya? Autoridad de ¿cómo era? Ya me olvidé. Autoridad de impugnación, perdón. Autoridad de impugnación tributaria regional. ¿Ya? Autoridad de impugnación tributaria regional. Regional. Y el siguiente recurso es el recurso jerárquico. El siguiente recurso es, decíamos, autoridad, es el recurso jerárquico. Recurso jerárquico. ¿Ya? El recurso jerárquico. No quiere dar mi dictado en mi jerárquico. Ya, recurso jerárquico. Bien. Y obviamente esto se hace ante la autoridad de impugnación general. Que esto está en la ciudad de La Paz, ¿ya? Básicamente eso, señores, ahí terminaría un ciclo de una fiscalización, básicamente, ¿ya? Entonces, señores, esos son los aspectos teóricos que yo quería aclarar con ustedes, y a partir de la siguiente clase ya vamos a entrar directamente a lo que es reparo, ¿bien? Para ello, señores, como yo les decía, voy a hablar ya con la coordinación para cambiar el horario el próximo viernes a la 9:30 de la noche. ¿Cuál es la metodología que vamos a adoptar aquí para adelante, señores? Es